con Sanford. Estamos viviendo un tiempo de escasez de agua. Tenemos poca lluvia y tenemos los embalses casi en cero. Pero la gente no se está dando cuenta de la crisis que estamos viviendo. Todavía las personas no están entendiendo el proceso de escasez que la nación vive. Ayer hablaba con un amigo y le decía, el problema es que nosotros somos un país de momento, que enfrentamos las situaciones conforme a lo que se nos va presentando. Un país a la Brian White, o sea, a la brigandina. Porque no tenemos una planificación de los sucesos conforme al historial meteorológico que se está viviendo en los últimos 10 años. Nuestra nación debe entender en la crisis acuática que estamos viviendo, o acuífera. Los dominicanos tenemos que comprender que ya no tenemos agua para botarla, ni para comenzar a limpiar las casas con todo el esplendor que nos gusta los sábados, tirando manguera por donde quiera, que ya ese tiempo debe de estar limitado porque no hay agua. Ya los dominicanos debemos entender que las piscinas no se pueden llenar solamente para que los niños jueguen 2 horas. Ya los dominicanos debemos entender que podemos vivir una de las crisis acuíferas más grandes de la historia dominicana. Esto no es un juego, no hay agua. Tenemos más de 1 año y medio sin los niveles de pluviométricos aumentar a más de 1.500 milímetros de lluvia anual. Lo que implica que los embalses de agua, las presas, están por debajo de los niveles críticos. Dominicanos y dominicanas, pongamos atención. Ya es tiempo de comenzar a entender el proceso y el momento que estamos viviendo. No hay agua. Y no esperemos, queridos oyentes, no esperemos que tengamos que beber agua de cunetas para entender que tenemos una crisis acuífera. Lo otro que quiero solicitar es la oración. Aunque veo esto como un proceso de Dios para la República Dominicana y para que los gobernantes dominicanos entiendan que quien gobierna no son ellos, sino Dios. Y que nosotros debemos entrar en un proceso de revisión y meditación, como le decía el Señor al pueblo de Israel en Ageo, meditad en vuestros caminos. Porque es posible que la gallina de los huevos de oro la podamos perder sencillamente por no tener agua. Hay una crisis en el campo, no se puede producir, no la estamos viviendo porque todavía queda un poquito de agua, pero la podemos comenzar a vivir en los próximos meses. El pueblo de Dios debe de tirarse de rodillas para clamarle a nuestro Señor que tenga misericordia de esta nación, que tenga misericordia de lo que estamos viendo y que nos mande un poquito de lluvia. Hay un libro que no puedes dejar de leer, De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. Buenos días, amados oyentes. Gracias por su sintonía. Como cada sábado, hoy estamos nosotros emocionadísimos de compartir de nuevo con ustedes
que las lluvias de bendición, como decía nuestro pastor en el editorial, y que la lluvia real llegue a cada uno de nuestros hogares. Esperamos que todos empecemos a tomar un poco de conciencia de nuestra situación actual, que es un poquito crítica. Le damos las gracias a la Iglesia Alabanza de Jesucristo de Los Ama, que gracias a ellos podemos estar cada sábado fielmente con ustedes. Les recordamos que para ponerse en contacto con nuestro queridísimo pastor Sanford Medrano, están las redes sociales, está Twitter, @SanfordMedrano, Instagram, @SanfordMedrano, Facebook, Sanford Medrano. Recuerden que hay una página que no es la personal, porque ya en la personal él no puede recibir más solicitudes. De verdad, mil gracias por estar siempre con nosotros. Buenos días, Pastor Sanford. Buenos días, Candy, y a todos nuestros oyentes aquí, allá y en todas las partes del mundo donde nos escuchan. Nosotros le damos las gracias por sintonizar cada sábado. Queremos también darle gracias a aquellos que fielmente nos dicen, donde quiera que nos ven, que es un toque de queda para sus casas y para sus amigos, estar en compañía de nosotros cada sábado de 10 a 11:30 aquí en Origen con Sanford. Bueno, pastor, como cada sábado hoy tenemos un tema interesantísimo, así que a la audiencia que no se despegue de su dial. Como siempre, un tema edificante, un tema, la segunda parte del sábado pasado, o sea que así que todos y todas pendientes a este tema que va a ser un refrigerio para nuestros hogares y de edificación como siempre. Señores, déjenme decirle que hoy tenemos cosas interesantísimas, ya que hay muchos que todavía tenemos un poquito de duda con eso de ser discípulo, pastor, y de ser discipulados. Eso es lo más difícil. Correctamente. El ser discípulo quizás no es tan fácil, pero dejarse discipular es el bueno, problema. Es que tú nunca vas a ser discípulo si no eres discipulado. Pastor, usted vamos a esperar que el tema empiece de por sí, porque como que las personas después se van a ir diciendo, bueno, cuando vea el pastor la tira dura, como siempre. Pero hoy yo sé que cada persona que lo escuche va a ser bien edificado, o sea, de eso no tenemos la menor duda. Y ahora vamos a escuchar a una de las parodias que nos ha dejado en todo este trajinar de este programa de 3 años, nuestro querido Viejo Pérez, con la parodia Estoy Aquí. Yo aquí, en un asiento, sin un trabajo, sin cuarto ni pa' mi entierro. Yo tengo miedo de seguir sentado aquí sin un peso, de salir para la calle y no encuentro ni una chiripa, ni un empleo para decir que algo tengo para mí, ya no veo. ¿Qué voy a hacer para conseguir un empleo? Hice una cita para ser un bombero y todo me cobran, los amigos me soltan y yo aquí sin hacer nada, yo aquí sin un empleo, como la lluvia que le cayó un hormiguero, como una vieja sin dientes, como un espejo, como un ratón que le traga palos sin juego, porque yo estoy sufriendo, no tengo empleo, estoy en desierto, no tengo aliento, tengo una llave que nunca abre, hay que arreglarla. Ay, mi madre, papá Dios, y olvídate de mí. Como una vaca, de nutria sin lleva ni un chin de agua. Traté de ser piche de una guagua, no logré nada. Un día me acerca un señor y casi me dio un trompón. Y ahora veo que al alejarme de Dios todo lo pierdo.
muerto. Sin Jesucristo todo es desierto. Tiene la llave que todo lo abre. Hoy yo regreso y no me pierdo. ¡Ay, Señor, perdóname y acepta este hijo pródigo que viene hoy sin nada! ¡Ay, Señor, esta olla me tiene al garete! ¿Para qué me descarrié? ¿Ya? ¿Se acabó? Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. Qué parodia, qué refrigerio matutino. Señores, qué difícil cuando salimos de los caminos. Así que, por favor, cualquiera que tenga eso en su cabecita, sacárselo. Y hoy, como le comentaba ahorita, tenemos un tema que es sobre el discipulado y el que se deja discipular. O el discípulo. O el discípulo. Discipulado versus discípulo. Entonces, él es, como le decía, es una serie, es la segunda parte del tema de la semana pasada, pastor, y para aquellos que no han podido escuchar el programa o no pudieron escucharlo la semana pasada, vamos a hacer un resumito sobre lo que fue. Bueno, hablamos la semana pasada acerca del discípulo, o sea, decíamos que un discípulo es, en la palabra original, es una persona que adquiere la mente de otro y que tiene un compromiso con la idiosincrasia y el estilo de vida y enseñanza de otra persona. También lo veíamos desde el punto de vista de la filosofía griega, que el discípulo era el que recibía una enseñanza de un maestro. Veríamos también que la iglesia del siglo XXI ha sido más influenciada por el pensamiento filosófico que por el pensamiento cristiano. Y decíamos que el pensamiento filosófico, el maestro y el alumno solamente intercambiaban conocimiento. En el conocimiento cristiano, judeo-cristiano, el maestro y el alumno o el discípulo tenían una compenetración de vida, había una transferencia de vida. Decíamos que el discipulado no es una enseñanza que se transfiere un día a la semana por un maestro, sino que es un estilo de vida que se transfiere a otra persona imitando al líder que tú estás siguiendo. Por ejemplo, Pablo decía, imitadme a mí como yo a Cristo. O sea, es una transferencia de estilos de vida que tú vas a pasar. Entonces, esa transferencia de estilo de vida tú no la puedes pasar si no hay una convivencia entre el maestro y el discípulo, o entre el discipulador y el discípulo. Generalmente, lo que se está haciendo, y yo decía la semana pasada, de que en una ocasión me encontré con una joven de una iglesia, y me decía que ella está siendo discipulada. Yo le preguntaba, y dime qué están haciendo contigo. Y ella me decía, bueno, yo voy a una clase todos los miércoles a mi iglesia y me enseñan cosas. Y yo le decía, pero eso no es un discipulado, eso es un adoctrinamiento. O sea, eso es la transferencia de conocimiento, no es discipulado. El discipulado es una transferencia de vida que viene por una comunión del discípulo con el maestro. Por ejemplo, Jesús, cuando llamó a los discípulos, ellos comenzaron a convivir con él diariamente, a estar con él todo el día, a ver las actuaciones de Jesús, a ver cómo Jesús le transmitía el poder y el amor por aquellos que necesitaban ser salvos. Jesús tenía una meta y era el evangelio transferido, o el evangelio del reino transferido al mundo, porque él entendía que el mundo tenía que ser salvo, y esto había él preparado a estas personas que no eran 12 como muchos piensan. Los discípulos eran muchísimos. De hecho, se habla de 70, se habla de 120, se habla
de 12, pero también se habla de 500, o sea, había mucha gente detrás de Jesús. Ahora, dentro de un grupo de personas, tú vas a intimar con un grupo más pequeño, y ese grupo más pequeño va a transferir eso que está recibiendo del maestro principal. Entonces, eso era lo que veíamos de manera general, lo que era discipulado, y cómo la iglesia estaba siendo influenciada no por el discipulado judeo-cristiano, sino por el tipo de enseñanza filosófica que se vivía en la Grecia de aquella época. Hace muchos meses hicimos un programa de la filosofía, de la mentalidad griega introducida en la iglesia a través del conocimiento, y esta es una de las partes que hemos sido influenciados por la filosofía griega, en que vemos en la iglesia que no hay un contacto maestro alumno, sino sencillamente una transferencia de conocimiento, y eso viene de los griegos, no viene del cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida transmitido a otro a través de un líder o de un maestro. Pastor, usted dice que el discipulador transmite una forma de vida más que de conocimiento. Entonces, tiene que tener características. ¿Cuáles serían las características de para el momento del discipulado? Más que las características que él debe transmitirle a un discípulo, no para transmitirla, porque él debe vivir. Porque una de las cosas que pasa con el discipulado es que si tú no tienes que compartir, tú no vas a discipular correctamente a una persona. O sea, si tú no tienes una vida de devoción hacia Dios, se te va a hacer muy difícil transferirle algo a la persona que tú vas a discipular, por lo cual, como decía Pablo a Timoteo, el discipulador requiere de ser un modelo, no un perfecto hombre. Y sus ojos, o sea, las personas tienen una vista más directa hacia esa persona, a ver cuándo comete un error o cuándo el problema es que una visión incorrecta es que el discipulador se plantee como una persona perfecta. O sea, una de las cosas que tiene que hacer el discipulador es hacerle entender a sus discípulos que él no es discipulador porque se lo ha ganado con un comportamiento. Ahora, el discipulador tiene que ser un ejemplo a seguir. Tiene que ser un modelo no de perfección, sino de vida cristiana. Porque parte de la vida cristiana es cometer errores, es fallar y enseñar a levantarse. Una de las mejores enseñanzas que un maestro puede enseñarle a su hijo es reconocer, o a sus discípulos, es reconocer que él también falla. Porque eso le permite al discípulo, en los momentos de sus caídas, poderse levantar, porque él sabe que su discipulador también se levanta. Ahora, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos vendiendo una imagen, como decíamos en el programa hace 4 semanas, estamos vendiendo un nombre. Entonces nosotros queremos vender la imagen de la impecabilidad a nuestros discípulos, pensando que eso le va a hacer daño. No, eso no le va a hacer daño, porque todo el mundo sabe que nosotros somos imperfectos y que nosotros tenemos que ser transparentes. Una de las cosas importantes en el discipulado es la transparencia del discípulo, que el discípulo no tenga poses, del discipulador, perdón, que el discipulador no tenga poses. Hay poses en los discipuladores muchas veces, o en los maestros, y es que en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra cosa. Entonces, si realmente hay un discipulado judeocristiano, cuando el discípulo llegue a la casa y comience a convivir con esta persona, se va a dar cuenta que es muy distante lo que se refleja en la iglesia de lo que se refleja dentro de su hogar y de su familia. Entonces, eso parte de la estructura del discipulado, es que el discipulador tiene que ser una persona que tenga un ejemplo, no impecabilidad. Ejemplo e impecabilidad son dos cosas diferentes. Entonces vamos a aclararle a nuestros oyentes, cuando uno es un ejemplo y cuando uno vive una vida impecable. No, es que tú no puedes vivir una vida impecable. Pero nosotros inclusive, o sea, nosotros eso es una hipocresía, querer transmitir que tú vives una vida impecable. Pero también el que se discipula, pastor, el que se deja llevar por el discipulador, entiende que ese discípulo tiene que ser perfecto, porque a veces vamos con esa creencia de que mi pastor no puede cometer errores. Bueno, la primera clase que tú debes de dar es esa, que tú no eres perfecto. Esa es la clase la clase número 1 que doy es la de la puntualidad. Generalmente cuando yo inicio un discipulado, pongo la hora
y yo me voy con los que lleguen a tiempo, me lo llevo a comer a un restaurante. Eso nunca se vuelve a repetir. Solamente se repite la primera vez. Eso nada más se repite la primera vez. Y entonces yo le digo a los demás que cierren sus celulares para que nadie sepa dónde estamos, porque es una enseñanza de puntualidad. O sea, el puntual gana premio. No, y el dominicano con tal de saber qué pasó, pastor, en ese momento. Mire, no, por si acaso, no falta, no llega tarde. Bueno, yo tengo unos que se alejaron del discipulado por esa clase. Porque ¿cómo es posible que no dejen que los otros tengan los teléfonos? Bla, bla, bla? Pero yo no tengo ese problema, porque yo no ando buscando ni popularidad, ni masificación, ni ser mainstream. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa formar discípulos. Y para formar discípulos tú tienes que trabajar el carácter de la gente. Ahora, cuando tú eres transparente, los demás se van a dar cuenta que tú no eres una persona perfecta. Yo siempre digo en la primera reunión, ustedes me van a amar, me van a odiar y después van a volverme a amar. Y ocurre con todos así, me aman, después me odian y después me vuelven a amar. Porque se dan cuenta de que lo que hacemos es para formarlos como creyentes y para hacerlo. Pero tú me preguntabas ahorita cuál era una de las características principales de un discípulo. Y una de las primeras características del discípulo está en Marcos capítulo 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Es la dedicación a intimar con Dios. Muchas veces nosotros intimamos más con la iglesia que con Dios. Y nos enseñan a intimar más con la iglesia que con el Señor. Y un verdadero discípulo y un verdadero discipulador le van a enseñar a sus discípulos a estar tiempo con Dios, a dedicarle tiempo a Dios, que lo más importante de nuestra vida cristiana no es estar en la iglesia, es estar con el Señor. Esa es la importancia. El primer requisito de un discípulo es que va a tener tiempo con el Señor. Y una de las cosas que impide el tiempo con el Señor es los afanes. Y tenemos el mayor ejemplo en Marta y María. Pero Jesús, cuando Marta quería que le llamaran la atención a María por vaga, porque la gente tiene un concepto de que el que está intimando con Dios es un vago. Yo tengo una persona que quiero mucho, pero que él entiende que los pastores son vagos porque lo que viven es orando. Y que él es un tipo trabajador porque él vive las 10 y 12 horas trabajando. Entonces, que los pastores tienen que trabajar, porque nosotros entendemos, y no hay una cosa, la cosa más difícil de un creyente es intimar con el Señor. Fíjate que nosotros los líderes dominicanos somos más fácil a viajar a donde hay un avivamiento que a meternos con Dios para que nos dé el avivamiento. Ay, Padre. Y nosotros hemos pagado miles de pesos en pasajes, yendo a Pensacola, yendo a Corea, yendo a qué sé yo qué, yendo a Guatemala, yendo al Canadá, yendo a... Y hemos viajado por todo el mundo buscando la fórmula del avivamiento. ¿Por qué? Porque se hace más difícil estar en intimidad con Dios y estar con el Señor, que sencillamente coger un pasaje que lo único que cueste cuarto y salir para un viaje, a sentarnos 8 y 10 horas oyendo una gente diciéndonos que la forma en que lo lograron fue metiéndose con Dios. No aprovecha y conoce, pastor. Claro, no, la parte turística es excelente y no es que estamos en contra de eso, pero ¿por qué hacemos eso? Porque es más difícil involucrarse con Dios, es más difícil conocer a Dios como lo conoció a Samuel, que él comenzó a tener una relación con Dios, y Dios quiere seguir teniendo esa relación con cada uno de sus hijos y guiarlo a toda la verdad, como dice la palabra en Juan. Dios nos quiere guiar a toda la verdad por medio de su Espíritu Santo. Ahora, intimar con Dios es difícil. ¿Por qué? Porque los afanes es el peor enemigo de nosotros tener tiempo con el Señor. Fíjate que Marta no estaba haciendo algo que no era importante, porque los afanes tienen un carácter de importancia que pareciera que son más imprescindibles que estar al lado del Señor. Marta entendía, Marta estaba haciendo la comida del Señor y le estaba preparando el guiso al Señor y haciendo los oficios para que la casa esté bonita, porque estaba su maestro. Eso es importante, pero aquello era mejor. Y por eso Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás, pero María se llevó la mejor parte,
la cual no le será quitada. Porque sabes una cosa, tu experiencia con Dios es lo único que te va a sostener en los momentos difíciles. Es esa revelación de Dios en tu intimidad que va a permitir que tú te sostengas, y eso nadie te lo va a quitar. A ti te pueden quitar el dinero, te pueden quitar la vida, pero tu intimidad con Dios nadie te la puede impedir. Una preguntita, pastor, muy buenos días. ¿Es posible hacer en este punto un equilibrio entre la intimidad con Dios y el servicio? No llamar afán, sino un servicio, que no llegue a ser afán, pero sí servir en la obra. Es que fíjate, yo no estoy diciendo que no hagas una cosa. Jesús dijo, cuando se refería a los diezmos, Jesús decía esta palabra: no dejen de hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús era un tipo que intimaba con el Señor en la noche y en la mañana se pasaba el día trabajando. Pero él nunca dejó de intimar con el Señor o intimar con el Padre. El problema de nosotros es que nos metemos tanto en el afán, que el afán nos envuelve tanto, que desde las 9 de la mañana, ya de las 7, 8 de la mañana, estamos en el afán, las llamadas, las cosas. Ahora con el WhatsApp se nos hace difícil despegarnos del WhatsApp, y entonces tú quieres orar, pero tienes el WhatsApp ahí diciéndote tiqui, 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 y haciéndose los soniditos, y entonces hay mucha gente que no le sabe quitar el sonido al WhatsApp, y entonces cada vez que tú oyes el sonido se te desconcentra la mente para poder seguir intimando con Dios, y lo que tú estás es quién será, y entonces te metes y ahí pierdes el tiempo. Los medios electrónicos pueden ser uno de los instrumentos más diabólicos para impedir el que un creyente intime con Dios. Entonces, esa es una de las primeras características, el dedicarle tiempo al Maestro, el estar tiempo con el Señor, el orar, el dedicarle tiempo a la palabra, a buscar esa revelación, no a buscar un sustentador ni un proveedor, sino a buscar un Padre. Yo decía hace unas semanas que generalmente nosotros vamos a la oración buscando un sustentador y un proveedor, no un Padre. Y Jesús no quiere que busquemos un sustentador. El Padre no quiere que busquemos un proveedor. Él quiere que busquemos al Padre. Por eso Él dice, Padre nuestro, porque es intimar con mi papá, con mi papito lindo, lo que Dios quiere. Y esa es una de las características principales de un discípulo. Pastor, entonces mi pregunta sería, que me imagino que muchos también la tienen, una de las características es intimar, pero ¿podría yo intimar buscando otras personas a las que yo pueda pasarle mi estilo de vida? Porque dice la palabra que prediquemos. Entonces, ¿eso podría ser una característica? ¿O simplemente me quedo en la casa a esperar que los demás vean que yo estoy intimando y ver cómo ellos después pueden asumir la vida cristiana como tal y ser más discípulos? Fíjate que Jesús en eso, y en la pregunta de Ruth, es muy equilibrado. El Señor dijo en Mateo capítulo 4, cuando estaba hablando con los discípulos de una manera muy muy categórica, el Señor le planteó a ellos una verdad muy clara, y es que Él no lo estaba llamando para que ellos fueran cualquier cosa. Él lo estaba llamando para que ellos fueran pescadores de hombres. Él dijo, vení, porque yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. No es para que ustedes anden por ahí y para que ustedes estén conmigo. No. Vengan en pos de mí y yo lo voy a hacer pescadores de hombres. En buen dominicano, yo lo voy a enseñar a ustedes a rescatar al mundo de sus pecados y de sus delitos. Esa es la segunda característica de un verdadero discípulo. Es una persona que ama a los perdidos. Es una persona que anda pescando. Donde quiera que está, es un pescador. Es una persona que está detrás de los que se pierden. Yo no concibo un discípulo que nunca haya ganado un alma para Cristo. De hecho, uno de los requisitos que tenemos en la iglesia para que tú puedas dirigir un discipulado es que tú te hayas ganado un alma para Cristo. Que tú hayas predicado a una persona, que lo hayas consolidado,
y que lo hayas establecido. Sobre si tú todo no haces ese trabajo, porque el que no da fruto, hay que cortarlo, lamentablemente. El árbol que no da fruto se corta. Y uno de los frutos que debe dar el creyente es sencillamente ganar almas para Cristo. que no es nada fácil. Si lo haces con tu propia fuerza, pero si lo haces con la fuerza del Señor, cuando tú intimas con el Señor te va a decir dónde ir. Fíjate que Ananías estaba intimando con Dios y Dios le dijo, ve donde Pablo y ora por él y levántalo. Pedro estaba intimando en la casa en Jope, estaba intimando con Dios cuando el Señor le dijo, va a venir de Jope una comisión, vete con ellos. Es en la intimidad en que Dios te va a decir dónde debes de ir, dónde tú tienes que ir. No es que tú salgas, y que no está mal que salgamos a predicar, porque el Señor mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio por todas las naciones. Tenemos que predicar el Evangelio, pero cuando tú haces esa predicación dirigido por el Espíritu Santo, la efectividad de lo que estás haciendo va a ser 100% mejor, va a ser 100% más efectivo el trabajo que hacemos. Ahora, cuando lo hacemos cumpliendo el mandato y no metiéndonos con Dios, hay una historia muy interesante que la leemos en la Biblia, pero no nos damos cuenta del efecto de esa historia, y es la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús iba caminando con los discípulos, Él le dice a los discípulos, me es necesario. Cuando la palabra necesario está en la Biblia, usted tiene que poner atención, porque está hablando de imprescindibilidad. Es imprescindible que yo pase por Samaria. Pero ¿cómo sabía el Señor que era imprescindible que él pasara por Samaria? Porque él había intimado con el Padre en la noche, y el Padre le dijo, oye, te vas a encontrar una mujer que es la que va a llevar el Evangelio a Samaria. No dejes de pasar por aquel lugar, porque en ese lugar ella va a estar. Yo he tenido experiencias como esas. Y un amigo mío, por igual, yo tengo un amigo que saliendo él de su trabajo bien cansado, yo he hecho esa historia varias veces, el Señor, el Espíritu Santo, él en su carro se metía con Dios y comenzaba a orarle a Dios y a adorar al Señor, y en su carro el Espíritu Santo le dice a las 11 de la noche, cuando él sale de su trabajo, que coja para Asua. El loco por llegar a su casa cansado. ¿Cómo que por llegar a su casa? Un baño, la cenita de mamá, coge para Asua. Su mamá es creyente, una mujer de Dios, una intercesora que sabe la locura de Dios con nosotros. Y sencillamente el muchacho dice, mamá, el Señor me está mandando para Asua, pero yo creo que, no seré yo, mami. Y el Señor le habla a su mamá y le dice, no es el Señor, soy yo que estoy hablando. Y el muchacho coge para Asua a las 11 de la noche y llega a Asua a la 1 de la mañana. Ay, Padre. Cuando él está entrando a Asua, sencillamente el Señor le dice, vete a la calle tal, número tal, y ahí hay una persona que tú vas a liberar que tiene 4 años endemoniado. Cuando el muchacho que no conoce a Asua, nunca había habido a Asua, él nada más sabía que se cogía Baní y se seguía para adelante. Y vio el letrero que decía bienvenido a Asua, y le preguntan una bomba a la 1 de la mañana, que lo único que puede estar abierto es una bomba y una barra. Y la suerte que es un campo que todavía hay personas que no tienen tanta malicia. Exactamente, y le pregunta a la persona que dónde está la calle, que el Señor le dijo, creo que era la calle de Carrera o Restauración, no me recuerdo bien. Y le dice, ¿dónde está esta calle? Está doble a la esquina, y llega. Cuando él llega a la casa, toca la puerta, y sale una señora, le dice, señora, usted tiene un hijo con problema. Dice, ¿a qué usted qué le importa si mi hijo tiene problema o no tiene problema? Ya yo estoy harta de que me critiquen a mi hijo, porque el muchacho vivía haciendo escándalo en la noche, porque estaba tú sabes que en los campos se usa mucho que la casita vieja de madera, cuando hacen la casa nueva, cuando la familia progresa y hacen la casita de bloc, siempre dejan atrás la casita de madera de recuerdo y de nostalgia, para que uno, wow, cuando nosotros no teníamos casita de bloc. Entonces el muchacho lo tenían ahí guardado por 4 años, y lo único que le pasaban era comida y le iban a llevar. La señora ya estaba molesta de las críticas de todos los vecinos y de toda la gente, y reaccionó a una persona que a la 1 de la mañana lo que quiere es darle una queja. El muchacho le dice, señora, yo no sé quién es su hijo, ni sé qué es lo que está pasando, fue el Señor que me mandó de Santo Domingo. Y la señora le abre la puerta llorando, porque la señora estaba orando para que Dios le trajera una solución a ese problema, porque ya no podía más.
Y ella le dice, pues mire, el Señor me trajo a liberar a sus hijos. Al muchacho no le podían abrir la puerta porque el muchacho se violentaba. Pues él le dijo, hay que abrir la puerta. No, señor, no podemos abrir la puerta. Doña, abra la puerta, que el Señor me mandó para acá. Y cuando abrieron la puerta, aquel muchacho dice, en el nombre de Jesús tú eres libre. Y el muchacho da un salto que peca al techo y cae al suelo, y cuando se levanta en esa mezquindad, en esa inmundicia que había en esa habitación, el muchacho dice, ¿qué me pasa? Todo barbú, todo asqueroso, todo hediondo. Pero mamá, ¿y qué yo tengo? El muchacho había sido liberado. Amén. Pero fue producto de una intimación de este joven con el Espíritu Santo, con el Señor, con el Padre, en donde Dios te va a revelar los secretos de su corazón para que el mundo sea libre. Y eso lo quiere hacer Dios con todos los cristianos, con todos los que quieren ser verdaderos discípulos que están buscando al Señor. Él te va a guiar a la verdad, Él te va a guiar a lo correcto. Él va a hacer de ti un hombre de bien, un hombre que camine en las cosas que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a intimar con Él, para que Él nos revele, para que Él nos dé esas cosas que nadie nos podrá quitar. Señores, vamos a hacer un paréntesis porque ha llegado a esta cabina el que según él los ratings suben cuando él hace su entrada. Vamos a escuchar las ocurrencias del ratón de biblioteca. Eres el ratón de biblioteca, de la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca, te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. Viene entrando por el pasillo de Renuevo 89.7 FM, el controversial megapoto, el querubín, serafín, azafrán, terapeuta, ministro, apóstol, Filomeno Currá, alias el ratón de biblioteca. Y lo grande es que se le ha cogido con cantar. Oigamos qué es lo que canta. La política, compay, la política, compay, la política, compay, la política, compay. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes par de semanas entrando al estudio cantando y ahora cantas acerca de la política. ¿Y qué es lo que pasa contigo y la política? Bueno, Sanford, el Señor me está llamando a la política. ¿Qué? Claro, el Señor me habló en sueño de que iba a ser presidente de la República. Parece que Dios tiene varias presidencias en este país, porque contigo van 12 los líderes y pastores que han dicho que Dios le ha profetizado que van a ser presidentes. ¿Y cuántas sillas presidenciales es que tendrá Dios en República Dominicana? Lo que yo sí sé es que Dios me habló y me lo confirmaron. Varios hermanos están de la iglesia. Un hermano me dijo, apóstol, yo creo que usted debe dedicarse a la política. Y así van alrededor de 3 personas que me hacen un llamado a la política. Bueno, Dios tiene que tener un lío y no de ropa allá en el cielo para saber cuál de los evangélicos es que le va a dar la silla presidencial de la República Dominicana. Sanford, si me ves candidato, ¿vas a votar por mí? No votaré por ningún evangélico que, llamándose cristiano, vive una vida no íntegra delante de Dios. O sea, tú prefieres votar por un impío antes que votar por mí. Así mismo. Porque votar por uno que dice que es creyente, pero que sus acciones son de cualquier impío, es sencillamente atrasar el proceso de apertura política que hay en las iglesias en este tiempo. Pero cambiemos el tema. Estamos hablando de las características de un verdadero discípulo. ¿Qué tienes acerca de ese tema? Bueno, Sanford, las características de un discípulo del tiempo de Jesús son muy diferentes a las de los discípulos de hoy. Explícame eso. Bueno, el discípulo de hoy, para mostrar que es verdadero, tiene que ser próspero. Una gente barata no puede ser discípulo de Jesús. ¿Qué? ¿Y qué barbaridad es esa? ¿Y tienes más? Claro, debe de tener un ministerio grande, una iglesia de mucha gente. Debe de tener un buen vehículo y buena pinta. ¿Y es verdad lo que oyen mis oídos? No te espantes, que un verdadero discípulo muestra su poder sanador y saca demonios. ¿Y qué locura es esta? ¿Y con qué textos bíblicos ampara esos criterios? Ninguno de los patriarcas eran pobres. Mencióname uno, a ver. Jesús vestía de lino fino. Y Salomón fue el ser humano más esplendoroso. Dejémoslo ahí. Que me sacas de mis cabales y ya pasé los que pierden la cuenta. Despídete. Quiero invitar a todos los creyentes que sintonizan este programa a ir a
la próxima conferencia que se celebrará en auditorio con cupo limitado y se llama Cómo ser próspero en poco tiempo. Pero Dios mío, ¿qué hombre es este? Ayúdame a soportar tanta falta de integridad en una sola persona. El ratón de biblioteca. Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. Bueno, ese ratón, ay padre, por eso que Zafoliel tiene siempre problemas. Diles, recordamos a nuestros amados que pues, se pusieron en sintonía con nosotros en estos momentos que hemos estado tratando el tema discipulador versus discípulo, para que aquellos que no han podido escucharnos desde el principio se pongan al día. Y estuvimos hablando de cuáles eran las características del discípulo para compartir. Pastor, y trayendo en tema lo que decía el ratón, entre comillas, se ha cambiado las características de antes con las de ahora de un discípulo. ¿La fe podría entrar, pastor, dentro de ese cambio según el ratón? Fíjate que lo que pasa es que hay un concepto de fe muy distinto al concepto de fe que había, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, verso 1 al 11, de aquellos jóvenes que cargaban con su amigo paralítico y que cuando llegan a donde está Jesús, en vez de ellos dejarlo ahí, decir, bueno, ya no vamos a poder entrar, el lugar está abarrotado, es imposible, ellos se lanzan por encima del techo, abren un hoyo en el techo y le bajan a Jesús, a aquel paralítico, y eso se llama persistencia de la fe. Cuando un creyente es discípulo, él persiste en su fe, no desiste. Decía que el justo cae 70 veces 7 y se levanta. Hoy queremos hablar de fe hablando de prosperidad. No hablamos de fe que no tenga que ver con prosperidad. Y eso no es la fe de la que estaba hablando, es la confianza de saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es fe. Es la confianza de entender que somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es la confianza de entender que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Es esa capacidad de persistir en las promesas de Dios en nuestra vida, una de las características principales de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo está confiado en su Dios, no confiado en lo que el Dios le va a dar, que es lo que hoy queremos transferir y lo que nosotros queremos transmitir, que nuestro Dios, como decía el ratón, que Jesús andaba con lino fino y que Salomón manifestó un esplendor, pero no vemos a un Pablo que dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. No es que Jesús, independientemente, viene no de vemos una familia no vemos a un grupo de discípulos que mueren, unos colgados al inverso en una cruz, como fue el caso de Pedro, y otros desterrados en una isla, como fue el caso de Juan. O sea, esa parte del dolor y la aflicción que viene a causa de tú ser fiel a Jesús, no es parte. ¿Por qué no es parte? Porque nosotros persistimos en una fe que es acomodaticia a las cosas de este mundo. Las demandas del Evangelio han bajado. Por eso la iglesia se está haciendo cada vez más popular. Porque la idea es hacer la iglesia mainstream, que haya mucha gente, aunque esa mucha gente no tenga ningún tipo de compromiso con la iglesia. No, inclusive, pastor, es una forma que yo he escuchado de promover las iglesias. Mira, ya no es como antes, los evangélicos ya usan pantalones y se maquillan, que es como un cliché que se utiliza hoy en día para notar el cambio. Pero no solamente eso, las iglesias están hechas, hay una iglesia que se promueve diciendo, una iglesia hecha para ti. Ah, ok. O sea, hecha para ti, o sea, que se acomoda a lo que tú quieras y a lo que tú eres y a como tú eres, y no hay problema, podemos dar una apariencia de lobo, aunque tengamos internamente una apariencia de piedad. O sea, podemos mezclar, y es interesante
que un discípulo hasta su vocabulario le afecta su vida. No, y que dicen, ¿y ese es el cristiano? No solamente que dicen, cuando Pedro fue descubierto, ¿por qué fue descubierto? Porque hablaba como él. Hablaba como él. Y en eso de hablar como él, o sea, un verdadero discípulo tiene un lenguaje que se parece al lenguaje de Jesús. Y cuando hablo de lenguaje, no estoy hablando de un lenguaje religioso. Yo estoy hablando de un lenguaje de propósito. Porque el hecho de que tú uses el lenguaje coloquial que usan los jóvenes hoy, no significa que tú no estés hablando con el lenguaje de Cristo. Porque para tú entender un joven de hoy, tú tienes que hablar con su lenguaje. Ahora, que lo que tú le dices a ese joven en su lenguaje es el mensaje de Jesucristo. Es la palabra de Dios expresada a él. Tú te estás haciendo griego al griego y judío a judío, pero para llevarle a Cristo, no es para ser como ellos, ni para imitarlo a ellos, ni para hacerte parte de ellos. ¿Ok? Tú te estás metiendo dentro de ellos, pero solamente para llevar a Jesucristo. No hay otra intención de un creyente en mezclarse con el mundo que no sea llevar a Jesucristo. Si tu propósito no es llevarle a Cristo, el mezclarte con el mundo es hacer amistad con el mundo. Ahora, cuando tú te mezclas como Cristo con el mundo para llevarle al Padre, para llevarle la salvación, óyeme, deja que te critiquen y que digan lo que digan de ti, que el plan de Dios es que nosotros estemos entre los pecadores, no entre los santos. Ahora, que tu propósito sea ese. Porque si tu propósito es mezclarte sencillamente para decir que tú eres amigo de fulano y de mengano, entonces ahí hay que revisarse. Se está haciendo un daño en ese caso. Ese es el punto. Pastor, como usted decía, muchas veces vamos a la iglesia, o digo vamos, pero no porque me incluya, pero hoy en día la doctrina de los jóvenes es ir a la iglesia a buscar un tesoro, no a entregarlo. Entonces, ¿cuál sería la característica real? ¿Ir en busca o ir en pos de entrega de lo que yo más quiero, de mi mayor tesoro? Hay una canción que a mí me impactó, la escuché en YouTube, se llamaba Alabastro. Es una canción que la cantó una morena, una morena espectacular, en uno de los concursos de reality que se hacen en los Estados Unidos, que hablaba de aquella mujer pecadora que se acercaba a Cristo y derramaba un frasco de alabastro con perfume. Cuando tú eres un verdadero discípulo, tú entregas tus mayores tesoros al Señor. Aquella mujer, lo que estaba entregando era la garantía de su vida. Esta mujer se había pasado toda la vida prostituyéndose, y en ese tiempo no se pagaba con dinero, se pagaba con perfume, con ropa, porque esas eran las riquezas de ese tiempo. Y esta mujer sabrá Dios cuántas goticas de perfume tuvieron que darle para ella poder lograr esa cantidad que le tiró a Jesús en los pies. Era su fortuna, era su seguridad en el futuro, cuando ya ella no pudiera prostituirse más por la edad. Y esta muchacha lo derrama en los pies del Señor. El caso de Abraham también. El caso de Abraham, que va a sacrificar a su hijo. Y esa es una de las grandes características de un verdadero discípulo, y es que le entrega su mayor tesoro al Señor. Él entrega lo mejor de sí al Señor. Yo escuché a una persona hablar de darle a Dios, porque el religioso da de lo que sobra, el discípulo da lo único que tiene. Esta mujer lo único que tenía era eso. Y hoy en día está pasando que la mayoría de la gente lo que está dándole al Señor es de lo que le sobra. Es una limosna. Pero los verdaderos discípulos no entregan lo que les sobra, entregan su gran tesoro. Entregan lo que tiene más valor de ellos. Muchas veces lo que tiene más valor de ti es tu tiempo, pero tú se lo entregas al Señor. Hay una persona que yo amo mucho, y es mi hija Andrea. Ella es pastora de la iglesia
de la iglesia nuestra en el Perla, de la iglesia del Ministerio de la Alabanza en el Perla, y Andrea es odontóloga. Pero si Andrea tenía un servicio para Dios, si Dios la mandaba a hacer algo, ella dejaba a los pacientes. Yo no sé cómo es que los pacientes de ella siguen con ella, porque ella llamar a un paciente y decirle, tú puedes venir mañana o puedes venir más tarde, era algo común, porque para ella la prioridad era el Señor. Su prioridad de vida era servirle a Dios. Su tiempo, su mayor tesoro, que es el tiempo, ella se lo dedicaba a Dios, y todo lo otro ella lo dejaba a un lado, pero resulta que los clientes seguían con ella, y los clientes se adaptaban a sus cambios en un momento en que ella tenía que obedecer la voz de Dios en su vida. Y esa es la situación de un verdadero discípulo. Lo caracteriza que él no le da la sobra al Señor, él le da su mayor tesoro. Pastor, teniendo como ejemplo este caso de la señora Andrea, usted dice que para ella era algo común decirle a un paciente cualquiera, mire, más tarde, que en este momento yo tengo algo mucho más importante que es dedicarme a Dios, y es por eso que a veces a los cristianos lo ven como vagos, que usted decía. Pero en este momento hay que depender, y en este caso no es lo económico, porque si yo trabajo como odontóloga, estoy perdiendo clientes, pero ella tiene una dependencia en Dios. ¿Cómo podríamos manejar, o teniendo esto como característica, un discípulo? Fíjate, como tú decías, el discípulo que no aprende a depender de Dios no es un discípulo, porque la mayor enseñanza del Evangelio es la dependencia de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, todo lo que Dios le quiso enseñar fue a depender totalmente de Él. Ahora, cuando pasan a la tierra prometida, viene un problema, y es que ellos quieren tener un rey. Pero el rey no era más que la oposición a una dependencia de Dios para depender de un hombre. Fíjate que el Señor le dice a Samuel, ellos no te están rechazando a ti, ellos me están rechazando a mí, están rechazando depender de mí. Y una característica de los discípulos, o de un verdadero discípulo, es que totalmente depende de Dios. Mira cómo le dice el Señor a los discípulos, a los apóstoles o a los discípulos, porque aunque la gente le llama apóstoles, en la Biblia se les menciona más como discípulos más que como apóstoles. La palabra apóstol solamente se usa en dos ocasiones, cuando Él lo envió. Pero en la mayoría de las veces lo que la palabra dice, y los discípulos de Jesús, no los apóstoles de Jesús. Entonces, cuando Él los envió, Él dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de cordón. Eso es Mateo capítulo 10, versos 9 y 10. Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Y quién le paga? Eso yo le iba a decir. Es más fácil, pastor, decir en ese momento, bueno, Jesús estaba vivo y Él le dijo, vaya. O sea, hay una figura de hombre, entre comillas, a la que yo puedo confiar. Ahí, pero es que Dios va a proveer para ti. Lo que Dios está diciendo, no te ponga a caudalar. ¿Cuál es el problema Mira, el gran problema de la prosperidad es el mismo problema del pueblo de Israel con Saúl. Nosotros no queremos estar dependiendo de orar. Yo quiero tener una cuentecita. Algo real. Yo quiero tener una cuentecita ahí de unos cuantos milloncitos, porque así, cuando yo tengo un problema de salud, yo nada más tengo que hacer un cheque. Y Dios no me sana, están los cuartos para ir al médico. Y meterme en la Abel González, o sencillamente coger un avión y irme para los Estados Unidos a hacerme un chequeo. Pero cuando tú no tienes nada, tú tienes que tirarte de rodillas y decirle, papá Dios, mándame. Y la gente no quiere eso. Por eso es que la prosperidad se ha hecho tan popular hoy en día, porque la gente no quiere depender del Señor, y un verdadero discípulo depende totalmente del Señor. Pero quiero hacer una connotación. No significa que yo no debo ahorrar. Eso no estoy hablando de eso. Aclare. Porque nosotros hicimos un programa de lo que es el ahorro aquí. Entonces yo no estoy hablando de que un discípulo no ahorra. Lo que yo estoy hablando es de que un discípulo lo que tiene, lo tiene a disposición del Señor. Por eso el Señor dice, el que no entrega todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Es que lo que tú tienes está a disposición de Dios. Que si tú hiciste un ahorrito, ese ahorrito, tú estás dispuesto a que si Dios te lo pide, tú entregarlo. Ahora, ¿cuál es la garantía que tú vas a tener? Una sola. Y es
que Dios te va a ayudar y que Dios va a ser tu gran proveedor y que a ti nada te va a faltar, porque Él dijo, nada te faltará. Ahora, vivir esa vida solamente la viven los discípulos. Los miembros de iglesia no les gusta esa vida. Al miembro de la iglesia le gusta su garantía de vida, le gusta estar garantizado. Pero Jesús le dijo a los discípulos, yo no quiero que ustedes se apeguen. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando tú tienes mucho dinero, tú te apegas al dinero como tu esperanza. Por eso dice que el rico pone sus esperanzas en sus riquezas. Entonces Dios no quiere que tú pongas tus esperanzas, te quiere evitar un problema. Dios quiere que tú pongas tus esperanzas en el Señor. Ahí vamos a escuchar uno de nuestros spot o de nuestra parte de nuestra producción, y es Giovanni te hace reír. ¿Por qué Juan era el más rápido de todos los discípulos? Simple, porque era el único que tenía primera, segunda y tercera. ¿Y por qué Pablo andaba con Silas? Por si las moscas. Hay un poco de risa en estos momentos de crisis, no caen mal. Y seguimos con nuestro tema, discípulo, características de un discípulo. Pastor, y vamos a ir concatenando lo antes dicho. Hay que tener una vida de ejemplo, como usted decía, que no quiere decir exactamente perfección. Pero entonces, esa vida de ejemplo, sin perfección, podría ser una vida sobrenatural dentro de lo que cabe, porque cuando vivimos en lo espiritual, no estamos viviendo en la parte natural, en lo común. Fíjate una cosa, un verdadero discípulo debe de tener una vida sobrenatural. Cuando el Señor, en ese mismo texto que veíamos anteriormente, plantea a los discípulos que vayan, Él le dice, sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, verso 8, da por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que todo discípulo tiene que vivir como el Dios al que él sigue. La circunstancia que está pasando es que nosotros estamos vendiendo hombres con carácter de sobrenaturalidad. Pero la Biblia no vende hombres. La Biblia vende creyentes que creen en un Dios que es sobrenatural. Dios no le dijo a los discípulos, uno de ustedes va a vivir una vida sobrenatural. No le dijo, ustedes vivirán una vida sobrenatural. Y todos los discípulos vivían una vida sobrenatural. Por ejemplo, Esteban no era un apóstol. Esteban fue uno de los diáconos elegidos para sacar los muertos aquella vez, que sacaron a Ananías y a Zafira. Pero dice la palabra que Esteban hacía prodigio y no era un apóstol, porque hay un grupo, el grupo de los cesacionistas entienden que los milagros nada más eran para los apóstoles, pero Esteban no era un apóstol y él hacía milagros. Entonces, la vida de milagros, la vida sobrenatural es para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene al Señor. El Espíritu Santo vino para que nosotros viviéramos una vida sobrenatural. Él dijo, esperen la promesa, cuando haya venido el Espíritu Santo y recibirá el poder. La palabra poder, que es la palabra, es una palabra en el idioma original que significa capacidad de hacer lo sobrenatural, capacidad de hacer milagros. El que quiera buscarlo en la concordancia de Strong puede buscarlo. Ahí está esa palabra dinamos, y esa palabra dinamos o dínamo es una palabra que implica sencillamente poder sobrenatural, poder de hacer milagros. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder hacer milagros. El problema es que no lo creemos, porque tenemos miedo, porque lo único que impide el milagro, el poder en nosotros es el miedo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, óyeme, no tengas miedo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque
el poder es lo que te hace saber que tú no estás caminando en tus caminos, sino en los caminos de Dios. El amor es lo que te lleva a darle el poder de Dios a los demás. Y el dominio propio es lo que te controla el miedo para que tú no te dejes manejar por el temor y por esa incapacidad que tenemos todos los seres humanos, pero que Dios lo convierte en grandes capacidades. Entonces, el verdadero discípulo vive una vida de sobrenaturalidad, vive una vida extraordinaria. No un apóstol ni un fulanito que predique en la calle. Eso es para todo aquel que cree. Les seguirán señales, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Esas son señales para todo aquel que cree. Aunque muchos quieran decir que ese texto no está en la palabra y que sé yo cuánto, y que en los manuscritos y que sé yo cuánto, mira, eso es pura teología. En la palabra completa podemos ver que los discípulos de Cristo vivían una vida sobrenatural. Pastor, usted acaba de decir que en Timoteo habla sobre el poder, sobre lo que Dios nos entrega, y una de las características, o uno de los elementos que Dios nos entrega es el amor. Obviamente, para usted ser discípulo de Dios, usted tiene que amar y mostrar ese amor. Hay un texto que a mí me encanta y que nosotros lo manejamos mucho en nuestra congregación, y es el Juan capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, verso 35, dice lo siguiente, y quiero leerlo textualmente en la palabra. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La palabra amor es la palabra sacrificio sin espera. Es la característica de un verdadero discípulo, mostrar un amor sin esperar nada a cambio. La primera canción que yo me aprendí hace 30 y pico de años cuando me convertí decía: amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Ese es el verdadero amor que cada creyente, discípulo de Jesucristo debe mostrar. Sin embargo, el amor que nosotros estamos mostrando es el amor del impío. Que Jesús dice: así aman los impíos, los gentiles. Y es el amor de: si tú me amas, yo te amo. Si tú me beneficias, yo te beneficio. Si tú me das, yo te doy. Pero ese es el amor del impío. Ese no es el amor del discípulo. El trueque. El trueque en el amor. Pero el verdadero discípulo ama. Y otra de las características es que el verdadero discípulo se somete a sus autoridades. Bueno. En Hechos capítulo 4, verso 35 y verso 36 dice: y le ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades todo lo que tenían, todo lo que poseían, heredades o casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Una de las cosas que estamos viendo hoy, por el mal manejo de mucha gente y por el mal uso de los recursos de Dios, es que la gente ya no confía en los apóstoles, en los líderes, porque vemos que muchas veces las riquezas son utilizadas para alujear y para ver que estamos en prosperidad, que para usarla para el ministerio y para las cosas que son del Señor. Pero el verdadero discípulo está sometido a su autoridad. En una reunión que yo estuve hace poco, hubo una persona que dijo: cuando Dios me habla, yo me paso por encima de cualquiera. Eso es peligroso, porque la mayoría de los cristianos rebeldes se fundamentan en que Dios le habló, y Dios nunca va a romper las bases que Él plantea, y la base que Él plantea es que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Pastor, y ahí podría entrar el versículo bíblico que dice: al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, también el honrar, o no el honrar, sino el respetar las autoridades fuera de la iglesia, también entra ahí. Eso es parte. Nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades. Yo hablaba con un pastor amigo que quiero mucho, y le decíamos que yo
todo el mundo sabe mi preferencia por Guillermo Moreno, públicamente, yo lo he dicho, y creo que es uno de los candidatos que muestra, yo no sé si será, pero muestra mejor pulcritud en su vida política y en su sistema de gobierno. Pero a la hora que suba Danilo es mi presidente y yo lo voy a respetar y voy a orar por él y voy a luchar porque él lo haga bien. Pero eso no significa que a mí me guste Danilo, sencillamente que yo me tengo que someter como cristiano al presidente Danilo Medina, porque él inmediatamente es elegido, es puesto por Dios, y esa debe de ser la actitud de todos nosotros los creyentes, que es Dios quien lo pone, no son los hombres que lo ponen, es Dios quien lo pone, y si Dios lo pone, nosotros tenemos que someternos a esas autoridades. Es importante que en el libro de Romanos, capítulo 13, dice que nosotros debemos someternos a la autoridad. ¿Y quién era la autoridad en ese momento? Era Nerón. ¿Sabes qué hacía Nerón con los creyentes? Lo agarraba, lo ponía en los parques públicos, los quemaba para que sirvieran de hoguera y de alumbramiento al parque. Ese era Nerón, y Dios le está mandando a través de Pablo que nosotros nos sometamos a Nerón, a un tipo cruel con el cristianismo. Entonces, parte de lo que el Señor nos está planteando a nosotros como creyentes, la honra a nuestras autoridades. Un verdadero discípulo honra a sus autoridades aunque no esté de acuerdo, porque es muy fácil honrar cuando tú estás de acuerdo con la persona, pero la honra es que a pesar de tú no estar de acuerdo, tú te vas a someter a tu autoridad. Señores, y como parte del programa, vamos a irnos a la calle y a escuchar las opiniones y comentarios que tienen nuestros fieles radio escucha. Señores, los teléfonos les recordamos que son 809-534-1437, 809-534-1437. Así que vamos a escuchar sus comentarios y opiniones acerca de este programa del día de hoy, que ha estado interesantísimo. Y de inmediato, los oyentes están una llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero preguntarle al pastor. Sí, diga. Si ese programa yo lo puedo conseguir en YouTube o... A partir del martes hay un canal de YouTube que se llama Origen con Sanford, ahí usted lo puede conseguir, y también en la página de la Iglesia de la Alabanza o en la página de Origen con Sanford, que está en YouTube. Usted pone Origen con Sanford y usted busca el programa de su interés. Seguimos. Buenos días, bendiciones. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Recordamos a nuestros fieles escucha que por favor bajen un poco el radio al momento de comunicarse con nosotros. No. No hay problema. Dios le bendiga. Amén. Tiene que bajar el radio, manita, porque si no tenemos que cerrar la llamada por el feedback. ¿Ya? Ok, ahora sí. Dios le bendiga mucho a todos. Amén. Su programa muy edificante para las personas que lo escuchan. Sigue haciendo feedback, manita. Parece que hay un problemita con tu teléfono y se está oyendo muy mal la llamada. Vamos a tener que cerrar porque y vuelva a llamar, por favor. Seguimos en sintonía con nuestros oyentes. 534, recuerde bajar su radio, 534-1437, bajar su radio para que pueda permitirnos no gastar el tiempo en arreglarle eso. Aló, buenas. Buenas. Sí, buenas. Bien, el pastor mencionaba un punto con el cual quizás yo no esté muy de acuerdo. Diga. Mencionaba y decía que las autoridades que existen han sido puestas por Dios. ¿Que las qué? Por favor, hermano. Las autoridades que existen han sido puestas por Dios. Ok. Yo creo realmente que el texto al que Pablo se refiere es en un contexto judío, en el sentido de que Dios en aquel tiempo ungía a los reyes y mandaba a colocar reyes, seleccionaba a personas que iban a dirigir la nación en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En nuestra época, los impíos, que son prácticamente los que no gobiernan, son elegidos por el pueblo. Entonces Dios lo que hace es que permite que personas impías gobiernen, pero nunca van a ser escogidos por Dios. Mira, yo voy a poner Dios nunca va a poner un impío para que gobierne, sino que el pueblo elige. Dios, hay un libre albedrío del hombre para elegir. Ahora Dios permite sí que eso suceda,
y por lo tanto nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Ahora, no son impuestos por Dios realmente. Pero mi hermano, me vas a excusar, pero vamos a dar Biblia, porque de hablar nuestros conceptos los vamos a respetar siempre, pero vamos a dar Biblia. La Biblia dice: somézate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. En Daniel capítulo 2, verso 21... Que es cuando él se refiere al Antiguo Testamento. Refiriéndose al Antiguo Testamento, pero también está planteando 2.21 de Daniel, dice lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En Primera de Timoteo también podemos encontrar, en Primera de Timoteo, cuando nos habla de que oremos por las autoridades, él dice que ellas son puestas por Dios. Entonces, es muy evidente, acuérdense que Dios es soberano. Y dentro de la soberanía de Dios es que Dios tiene el control de todas las cosas. No se cae una hoja de una mujer. No se cae una hoja de un árbol, ni un cabello de una mujer, que se le cae muchísimo. Dicen que son 500 por día hebras de cabello que se le caen a cada mujer por menos pelo que tenga. ¡Ay, santo! Dios los cuenta a cada uno de ellos, mostrando su soberano poder, su control sobre la creación. Así que, mi amado, me gustaría... Después, mi teléfono es 809-889-2530, que nos sentemos a discutir el tema para que tú me des tus argumentos de por qué tú dices que las autoridades impías Dios no la pone. Porque entonces contradice lo que la palabra está planteando, porque Nerón era un impío. Seguimos con las llamaditas 809-534, buenos días. Amado pastor, Dios te bendiga. Amén. Esa cita de que no cae una hoja de un árbol, por favor, darme esa cita, eso es todo. La cita de la hoja del árbol que no se cae. Sí, te la doy, Mateo, te la estoy buscando ahora mismo. Mientras entra la otra llamadita, te lo digo de inmediato. Buenos días, bendiciones. Aló. Un momentito, ahora sí. Pastor, recuérdate que eso es manual. Buenos días, bendiciones. Amén, igual. Hermana, por favor, ¿puede bajar un poquito el radio? Un momentito, por favor, un momentito. Les recordamos que por favor bajen un poquito el radio y comunicarse con nosotros, así no perdemos tanto tiempo, ya que en radio el tiempo es oro. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ahora sí. Quitando al pastor Sanford por tan precioso programa de todos los sábados, soy una fiel oyente de su programa y cada sábado pues trae algo nuevo. Y para pedirle especialmente que oren mucho por mí, porque como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Muchas veces uno quiere orar y siempre viene algo en contra. Y tengo mucho levantamiento, especialmente con mis hijos, y quiero que el pastor Sanford, por favor, si él puede, que ore por mí, porque quiero que el Señor me use como él quiere él quiere usarme, como hizo con esta muchacha que dejaba a los pacientes solo, o le preguntaba, puede venir mañana a la hora del Señor, y yo quiero hacer la obra del Señor. Así que esa es mi petición, y Dios le bendiga mucho este amado programa, que el Señor lo siga usando siempre. Amén. Gracias, amada, por sus palabras de motivación. Es un privilegio para nosotros orar. Lo voy a apuntar en mi agenda porque no quiero hablar mentira. Lo apunto en mi agenda de oración para que podamos compartir. ¿Cuál? Seguimos con las llamaditas. El hermano que nos llamó sobre la... Un momentito. Le voy a pedir un momento a la oyente que está en línea para darle la cita al hermano que llamó para dónde está el texto donde dice que no cae una hoja. Mateo 10:29 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pero aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre. ¿Ok? La oyente, ahora, ¿qué Buenos está ahí? días, bendiciones. Bueno, Dios le bendiga a todos. Aunque nosotros hablemos del tema de las autoridades, la palabra registra que es necesario que todo esto acontezca, porque hoy en día la gran mayoría de nosotros los cristianos estamos viviendo una vida conforme a este mundo, no en realidad. Dice la Biblia que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros debemos de ser la diferencia de esta tierra, porque el Señor algún día va a venir a buscarnos y nos va a pedir cuenta por cada cosa que nosotros hagamos en esta tierra. Pastora, ella dice que no estamos viviendo en los tiempos. Bueno, buenos días, bendiciones, en los tiempos antiguos. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Se cayó esa llamadita. Pueden seguir poniéndose en contacto con nosotros. Buenos días, bendiciones. Sí, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Primero que todo, yo soy un no creyente. Ok, excelente. Gracias por escucharnos, nos agrada esa noticia. Perfecto. Lo que pasa es que estaba pasando el radio y escuché el comentario del pastor de las autoridades. No importa que sea bueno o malo, hay que someternos, etcétera. Respetuosamente, yo considero que si Dios nos dio inteligencia y sabiduría, considero que no debemos tomar eso tan a pecho. Es decir, si se sabe que un candidato es malo, no por eso hay que apoyarlo, simplemente porque es, como dice el Señor, enviado por él. Apoyarlo es una cosa, amado, apoyarlo es una cosa y honrarlo es otra cosa. Apoyarlo es, tú estás haciendo algo malo y porque te puso Dios, yo voy a estar de acuerdo contigo. Honrarlo es que a pesar de que estás haciendo lo malo, yo te voy a respetar en la posición en que tú estás. Y yo voy a someterme dentro de lo que cabe, porque dentro de las leyes dominicanas hay lo que se llama protesta. Claro. Dentro de las leyes dominicanas hay lo que se llama demanda. Dentro de las leyes dominicanas hay lo que se llama que yo tengo la capacidad de poder mostrar mi desagrado ante cualquier acción, pero además la Constitución dominicana ningún presidente la puede violentar, porque la Constitución está por encima de la posición. Y cuando una persona violenta nuestra Constitución, nosotros tenemos todo el derecho a exigirle que entre al carril de nuevo, y eso no es deshonra, y eso no es falta de sometimiento. Sí, le escuchamos. Claro, yo entiendo eso perfectamente, pero en la manera en que usted lo expresó, yo no entendí, quizás yo estoy equivocado, es que un ejemplo, hay 3 candidatos, sean quienes sean. Todos tenemos el conocimiento para decidir sobre un voto. Claro que sí. Y sobre esta acción tenemos que tomar el mejor candidato. Y si se sabe que tal candidato es el que va a ganar, por las razones que sea, ustedes saben, la idea de todos, creyentes o no creyentes, es tomar una decisión sabia, independientemente de que sea puesto por corrupción o por cualquier tipo. Pero acuérdate que dijimos que después que es elegido, ya el presidente nos representa a todos. Lo que pasa nos guste o no nos guste. A mí me hubiese gustado que quien ganara fuera Moreno. No, lo que pasa pero lamentablemente no ganó el que yo quisiera. Yo me tengo que someter a Danilo y a lo que está haciendo él y apoyarlo y orar por él, porque nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia. Eso es un mandato bíblico para que haya paz en nuestra nación y someternos a esa autoridad que puso Dios, porque él tendrá una oportunidad de 4 años para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si no lo hace, Dios lo juzgará, pero mi deber es someterme a esa autoridad y dentro de 4 años hablamos. Pastor, lo que pasa es que el joven escuchó ya el final de eso, ¿no? Exacto, no desde el principio. Buenos días, bendiciones. Tenemos una última llamada. Sí, buenos días. Sí, estoy llamando para felicitar al pastor y a usted, hermana, que el Señor me le bendiga mucho. Amén, gracias. Es un programa muy educativo para todos los que lo escuchamos. Yo estuve escuchando al principio cuando estaban hablando con respecto a Cuba.
Yo quería decir respecto a que a ver si se hace una campaña bien fuerte de la economizar el agua, porque hace mucho que yo pude Vamos a ver si la directora le está escuchando, si la directora de esta emisora le está escuchando y comenzamos una campaña pública. Con el agua, dejen las llaves abiertas. Sí. Por aquí van los contenedores llenos de agua. Así es, hermana. Como cuando llega el agua, ahí es que uno se da cuenta cuando el agua llega. Yo estoy muy preocupada con esta cuestión del agua, hermano. Pues vamos a orar todo a ver si el Señor hace una obra, porque va a venir un castigo grande para este país por causa del desperdicio de agua y por causa de estar talando todos los árboles. Pues así mismo, hermana, se nos terminó el tiempo, perdóneme, hermanita querida, pero le vamos a pedir a la directora de esta emisora y al presidente de esta emisora que hagan una campaña en favor de la nación para que podamos concientizar al pueblo, y eso sería una gran ayuda del manejo de esta crisis de agua. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa donde seguimos esta serie de discípulos, discipulador. Ahora, ¿cómo hacer un discípulo? Esa es la idea. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Miles de gracias por estar siempre con nosotros, fiel. Señores, les esperamos con esta trilogía, esta saga de programa que tenemos para ustedes. Miles de bendiciones y hasta la próxima. Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln. A la parrilla te da la hora. Ya son las 11:26. Un hijo le nace a las plazas del pollo de Jiménez Carnes. Si eres amante de la carne a la parrilla y gustas de un ambiente cómodo y acogedor, nosotros somos tu mejor opción. Visítanos en la avenida Prolongación 27 de febrero, número 19, Las Caobas, Santo Domingo Este, al lado de la Plaza del Pollo. Estamos abiertos todos los días, de 9 de la mañana a 12 de la noche. De Jiménez Carnes, 100% a la parrilla. Rabí Diesel
Gasoil Expreso a domicilio, garantía y seguridad en la entrega y calidad de su pedido. Una empresa cristiana al servicio de todos. Para tu necesidad de combustible, llámanos que con mucho amor te serviremos. 809-249-5796. Recuerda, Rabí Diesel. ¿Necesitas un DJ cristiano para tus bodas, cumpleaños y actividades? No pases vergüenza. Nosotros hacemos tu mejor ambiente. Light Entertainment se adapta a tus necesidades. Servicios de luces decorativas, móviles, plasmas, pros, máquina de confeti, entre otros. Y ahora nuestro nuevo servicio de drone. Que tu evento sea de calidad es nuestra responsabilidad. Contáctanos al 809-873-4263 y 809-852-4492. Síguenos en Facebook e Instagram. Light Entertainment. Nosotros hacemos tu mejor ambiente. ¿Estás cansado y no encuentras dónde descansar? Pues ven y disfruta con nosotros de la naturaleza en familia en tu fin de semana de lujo. Hotel Caribe Club Kings Beach Resort and Spa del 2 al 4 de octubre. 2 noches y 3 días. Buffet 24 horas. Piscina, playa y confortable transporte. Descansa. Tú te lo mereces. Es tu fin de semana de lujo. Para mayor información, llámenos al 809-328-2187. 809-328-2187. Fin de semana de lujo. Feliz sábado, excelente programa de Sanford, como siempre, Origen con Sanford, dándonos luz a muchos temas bíblicos. A esta hora, pues ponemos un poquito de música movida, porque verdad es sábado, estamos en limpieza, estamos en estudio y demás. Pero como los oyentes son lo más importante en nuestra programación, y un oyente muy felicitamente nos pidió unas canciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a complacer a ese oyente y a otro oyente también que esté en sintonía con canciones de New One. Vamos a colocar, repito, para complacer a nuestros oyentes, ya que ustedes son lo más importante para nosotros, porque el elemento más importante, el recurso más importante para los humanos son los demás humanos, la gente. Entonces vamos a colocar la canción Un Encuentro Sobrenatural y la canción Oh Señor para complacer a esta oyente. Posteriormente también vamos a dedicarle una canción a una persona muy especial, para alguien de acá de Renuevo. Es el hermano Rodríguez, está allá en Ato Nuevo. Vamos a colocarle esta canción de Marco Charoide titulada Bajo tus alas. Así que ahorita pues vamos a colocar esta canción, pero ahora nos vamos para complacer a nuestra oyente con New One, Un Encuentro Sobrenatural. Tú que estás en la norma 89.7, la voz de la cristianización, si se te va la luz o algo así, puedes escucharnos vía internet. Estamos en renuevo897fm.com, ahí nos puedes encontrar. También puedes entrar a nuestras redes, Renuevo te renueva, fanpage Renuevo 897fm, en Twitter 897 Renuevo y en Instagram Renuevo 897. Ahí encuentra todo lo que está pasando en Renuevo, la voz de la cristianización. Y luego de estas canciones, 3 canciones para complacer a nuestros oyentes, vamos a poner ya las pilas porque estamos en sábado de bendición en Renuevo 89.7. Yo soy de Renuevo, ¿y tú?